Es noticia el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha presentado nuevas acusaciones contra ciudadanos de Venezuela por presuntos actos de corrupción. En esta oportunidad, 5 exaltos cargos del gobierno venezolano han sido acusados de organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación de la justicia estadounidense ha salpicado al ex embajador de Caracas en la ONU, Rafael Ramírez, quien presuntamente recibió sobornos dentro de esta trama de corrupción. Para ampliar esta información, quiero saludar en Nueva York a Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde para ti. Hola Dania, feliz tarde para ti, también para todos los televidentes de La Tarde. Hay 2 hechos que es pertinente recordar para que ustedes tengan claridad en la línea de tiempo en la que sucede esta noticia, pero más allá para que comprendan la gravedad alrededor de la misma. En 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos abrió una investigación en contra de un banco de Andorra en Europa por presunta malversación de fondos y por el detrimento en al menos $2.000 millones de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Luego, en 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición al chavismo, denunció cómo en el periodo entre 2004 y 2014 desaparecieron al menos $11.000 millones a manos de la administración de esta empresa, en ese entonces al cargo de Rafael Ramírez. Ahora, en 2018, trasciende esta información de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que empaña una vez más el nombre del ex embajador de Caracas ante Naciones Unidas. De acuerdo con la Fiscalía de la Unión Americana, 2 de las 5 personas involucradas en este proceso aseguraron que Rafael Ramírez recibió sobornos a cambio de contratos en la petrolera estatal venezolana. Por esa razón, hemos contactado a un exdiplomático venezolano que también conoce todos los negocios alrededor de PDVSA y que incluso trabajó en algún momento con Rafael Ramírez, quien nos da el siguiente concepto sobre esta trama de corrupción alrededor de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Yo creo que si sumamos inclusive los casos que ya se conocen y los casos inclusive dentro de PDVSA, que hay varios en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos, yo creo que estamos viendo el principio, o sea, la punta del iceberg de lo que será una gran investigación que demostrará que esencialmente lo que se vivió en estos últimos años fue una bacanal de corrupción, una bacanal criminal, que al tener impunidad total en Venezuela se permitía continuar. Pero esa impunidad obviamente no existe afuera y estamos viendo los pasos que se están tomando tanto aquí como las respuestas rápidas que hay en Europa con esos casos. Y yo creo que sí, yo creo que el andamiaje, el mapa de la corrupción del chavismo se va a ver absolutamente claro y con evidencia suficiente. Esas palabras de Pedro Mauro Burelli no pueden pasar desapercibidas. La punta del iceberg. A propósito de esta investigación, también hay entonces otros 5 altos excargos cercanos al chavismo que están involucrados por estos presuntos actos de corrupción. Por eso tenemos también para ustedes el comentario de alguien que conoce este caso de primera mano, que ha ido a Texas incluso a investigarlo, la periodista investigadora Maybor Petit, que también nos ha concedido a nosotros unos minutos a NTN 24 para contarnos algo más alrededor de qué personas cercanas al chavismo también se ven afectadas por esta nueva investigación de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. Algunas informaciones habían salido con anticipación. Se señala que él fue uno de los beneficiarios de los sobornos multimillonarios que pagó Rincón y Sierra junto a estos otros señores que acaban de llegar. Y es importante también aclarar que en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tanto como en la Fiscalía de Texas, se había hecho investigaciones relacionadas con la participación de Ramírez en el pago de soborno y en el recibimiento de soborno. De hecho, una de las personas que están vinculadas al expresidente de PDVSA es Nervin Villalobos Cárdenas, que aparece en los expedientes de acá, de la Corte del Distrito Sur, y fue apresado en España y puesto a la orden de extradición y en los próximos días pues probablemente llegue al país.
La información alrededor de esta investigación por presuntos actos de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA envía un mensaje muy claro, y es que aun cuando en la nación suramericana su justicia todavía no tome mayores acciones para tratar de aprehender a aquellos que sean culpables de actos de defraudar a esta empresa, pues la justicia alrededor del mundo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en Europa, pues ya están tomando acciones en este frente, y paralelamente todavía está por verse qué tipo de reacción hay en este caso del propio embajador venezolano Rafael Ramírez, quien hasta el momento de emitir este informe todavía no ha emitido pronunciamiento alguno sobre este señalamiento en su contra. Recordemos el plan de choque anunciado el día de ayer por el gobierno colombiano. No se expedirán más tarjetas de movilidad fronteriza. Se construirá un centro transitorio para migrantes. Aumentará el pie de fuerza con 3.000 militares y policías. El objetivo, las medidas buscan organizar la llegada de venezolanos que ingresan a territorio colombiano. Para ampliar todo lo que hemos venido reseñando, para aterrizar, dicho de una forma coloquial, estas medidas que han sido anunciadas, quiero dar la bienvenida a Christian Kruger, director general de Migración Colombia, en un día en que es absolutamente importante hablar de estas medidas para claridad de todos. Señor Kruger, bienvenido a NTN 24. Y Dania, es un gusto estar contigo, estar con toda la audiencia de NTN 24 para aclarar todas estas medidas y mencionar que lo que estamos haciendo es ordenar la migración en beneficio de los colombianos, pero también de los venezolanos. ¿Podemos decir entonces, señor Kruger, que estas medidas se adoptan por la necesidad de ordenar esta especie de caos que se ha venido presentando? Sí, miren, efectivamente lo que queremos como autoridad migratoria, como país, es tener esta migración identificada. Como le estaba mencionando, para una migración, para un país, tener su población extranjera sin identificar es un gran inconveniente. Primero porque pues, se va en contra de las normas propias de cada país, porque afecta a la seguridad, pero también afecta a los extranjeros. En la medida en que no conozcamos las personas que están en nuestro país, en ese mismo sentido, estoy seguro que se les pueden estar vulnerando los derechos a estas personas. Todas estas medidas que se anunciaron el día de ayer, el Grupo Especial Migratorio, conformado por varias instituciones, el nuevo PEP, el fortalecimiento de las trochas por parte de nuestra fuerza pública, todo eso que se viene haciendo, lo que queremos es precisamente organizar la migración, que los extranjeros que estén entrando a nuestro país, en este caso los venezolanos, lo hagan por los puestos de control autorizados, que tengamos claridad en qué parte de Colombia están, si vienen en tránsito. Recordemos que esa migración también ha crecido mucho, están entrando a Colombia, pero no para quedarse, sino para ir a otros países. Lo que queremos es eso, flexibilizar, se ha venido flexibilizando la norma, pero también efectivamente al que no cumpla con la norma migratoria en nuestro país, pues será sujeto de las medidas migratorias que corresponden, que van desde sanciones de tipo económico hasta posibles deportaciones o expulsiones del país. Lo que queremos es cumplan las normas. Hay diferentes mecanismos, siguen existiendo las visas, igualmente que se han flexibilizado. Actualmente, hace 2-3 días sacamos el nuevo permiso especial de permanencia, es decir, la tarjeta de movilidad fronteriza que ya se terminó su registro, pero aquellos que la tienen, más de 1.500.000 venezolanos, la pueden seguir usando. Queremos ordenar la migración, queremos que las medidas que se adopten por parte del gobierno colombiano pues tengan mayores datos para poder tomarlas de la mejor manera. Hoy en día la migración es uno de los principales retos, por no decir el primero, que tiene nuestro país y tenemos que responder de la mejor manera. Señor Kruger, vamos a intentar hablar de cada una de estas medidas en particular. Por ejemplo, para comenzar, ¿por qué no se otorga más la tarjeta de movilidad? ¿Se dio un mal uso de ellas? ¿Se otorgó a personas que realmente no hicieron lo que tenían que hacer con esta tarjeta? Usted ha tocado varios temas. Primero, resaltar que la gran mayoría de los venezolanos que están llegando a nuestro país son personas de bien, son personas que están saliendo de su país
no voluntariamente, porque les toca, porque efectivamente allá no están consiguiendo ni alimentación ni medicamentos. Frente a esa medida de TMF, la tuvimos vigente un año. Efectivamente, en febrero del año 2017 se abrió, digamos, ese registro, esa tarjeta de movilidad fronteriza, y consideramos que ya ese tiempo, digamos, finalizó. Eso no puede ser una medida que está abierta de manera indefinida. Entonces, consideramos que ya tuvieron el tiempo suficiente. Las personas que la tienen actualmente la pueden seguir usando, y recordemos que esta tarjeta de movilidad fronteriza es solamente para estar en esa franja autorizada en zona de frontera, para entrar a nuestro país, quedarse hasta máximo 7 días en nuestro territorio y volver a ir a su territorio. La gran mayoría, podemos decir que hoy en día más del 50% de la población que está llegando a nuestro país lo está haciendo para comprar productos básicos de la canasta familiar, víveres, comida. Eso es gran parte de esta población el que lo está usando. Desafortunadamente, y como es natural, también encontramos que algunas personas utilizaron esta tarjeta de movilidad fronteriza para otros fines, para fines que claramente no corresponden con su origen, digamos, con nuestro marco legal, y pues tenemos que igualmente ponerle una finalización a ese ejercicio. Requisito indispensable a partir de ahora, presentación del pasaporte. Y esto, señor Kruger, es quizás el punto sensible, porque en Venezuela pasaporte no hay. Sí, mire, Idania, precisamente para eso la única nacionalidad en nuestro país que ha tenido todas esas medidas que le he mencionado, el permiso especial de permanencia, el PEP, la tarjeta de movilidad fronteriza, la TMF, pues es Venezuela. Precisamente el gobierno colombiano, consciente de esa situación, es que ha venido flexibilizando y expidió esas normas. Hoy en día, aquellos que tienen TMF lo pueden seguir utilizando. Esa tarjeta de movilidad fronteriza la pueden seguir utilizando sin ningún problema. Se terminó el registro, pero no se cancelaron las expedidas. Entonces, recordar eso. Igualmente, y con el ánimo de flexibilizar este ejercicio, aquellos venezolanos que vayan a otras regiones del mundo, a otros países, que nos muestren, digamos, a nosotros, oiga, tengo mi tiquete de viaje a tal país, bien sea por avión, por bus, pues para facilitarles, les vamos a permitir el ingreso con su cédula, siempre y cuando nos muestren ese documento junto, digamos, con o el pasaporte o su cédula venezolana. Entonces, seguimos flexibilizando, pero tenemos que darle un orden a este proceso. Lo que queremos es ordenar la migración en beneficio también de los venezolanos, en la medida en que se ordene la migración, en la medida que el gobierno colombiano va a poder seguir expidiendo esas medidas positivas, digamos, para atender este gran reto que hoy en día tiene Colombia, una responsabilidad que no es de nuestro país, pero sí estamos llamados a darle la mano a esta población venezolana que hoy en día más que nunca la requiere. Usted mencionó la creación del Grupo Especial Migratorio. ¿Quiénes lo van a conformar? ¿Cuáles van a ser sus tareas? Mire, el Grupo Especial Migratorio, el GEM, es un grupo interinstitucional conformado por nuestra Policía Nacional. Va a tener más de 250 agentes en ese grupo. Igualmente va a estar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vemos que hay en gran medida toda esta ola migratoria, todo este fenómeno migratorio, pues trae consigo muchos niños, niñas, adolescentes a nuestro país para darles la protección que corresponde. En el caso del ICBF, en el caso de la DIAN, en el caso de aduanas, pues también vemos que el tema de contrabando pues es complejo, combustible, cárnicos, etcétera, que se viene trayendo, pues pueden afectar también a nuestro país. Entonces queremos apoyar a ese gran trabajo que viene haciendo tanto la DIAN como el Ministerio de Comercio para luchar contra ese fenómeno. Entonces también va a estar ahí, y claramente Migración Colombia para difundir, digamos, la normatividad, aclarar las situaciones que se puedan estar presentando, pero igualmente controlar la migración irregular. No queremos migración irregular en nuestro país, no porque solamente sea un requisito de ley, también por el beneficio de todos y cada uno de los venezolanos que están con nosotros. Queremos que esos venezolanos que están hoy con nosotros tengan el mínimo de bienestar en nuestro país, y la forma de hacerla es esa, ¿sí? Flexibilizando, pero por otro lado, el que no se ajuste a estas normas que existen en nuestro país, pues igualmente será sujeto de las acciones migratorias que correspondan. Queremos ordenar todo este fenómeno.
Finalmente, señor Kruger, ¿qué pasa con esos pasos donde no opera Migración Colombia? ¿Qué pasa con ese tránsito ilegal, con las llamadas trochas? Sí, efectivamente ese es un gran reto, no solamente de Colombia, las fronteras, digamos, más allá del tema migratorio. En el caso de Migración Colombia corresponde es controlar los puntos autorizados. En el caso de la fuerza pública es controlar esos sitios, digamos, como se llaman comúnmente esas trochas, esos sitios no autorizados informales. Entonces, igualmente el presidente de la República está reforzando, digamos, y ordenó reforzar esas fronteras, digamos, especialmente para luchar no solamente contra la migración irregular que pasa por ahí y que en muchos casos es una población vulnerable donde las autoridades de Venezuela se aprovechan de esa situación, y también controlar el tema y luchar y seguir en esa línea de lucha contra el contrabando. Entonces, para luchar contra esos fenómenos, igualmente se dio la instrucción el día de ayer de más de 3.000 hombres de fuerza pública, esto es ejército y policía, para fortalecer esos pasos de frontera.